Llegó nomás una nueva edición de Los Prestados de Independiente, donde te vamos a estar contando la actualidad de cada jugador cedido a préstamo por el rojo. Como claramente habrás notado, no soy el encargado habitual de esta sección, por lo que vamos a estar suplantando a nuestra queridísima conductora durante estas 3 semanitas de merecidas vacaciones. Ahora sí, con todo el panorama aclarado, comencemos. El Barraca Central de Javier Ruiz fue duramente goleado ante River en el Monumental por 3-0 en los octavos de final del torneo Apertura. Un pésimo desempeño colectivo del Guapo que lo dejó fuera de competencia, donde el delantero fue titular pero sustituido a los 80 minutos. Continuamos con el platense de Rodrigo El Chila Márquez, que no fue convocado en la victoria por 1-0 del Calamar ante Racing en Avellaneda, por lo que no pudo ver la eliminación del local en octavos de final. Por otro lado, el Rosario Central de Santi López, que disputó los 90 minutos en la victoria del Canalla ante Estudiantes por 2-0, logrando la clasificación a cuartos de final, donde espera por Huracán en el Gigante de Arroyito. Por su parte, Sergio El Messi Ortiz no fue convocado en el encuentro en el que Riestra fue derrotado por 3-2 ante justamente Huracán, quedando eliminado en octavos de final del torneo Apertura. Finalmente, el Atlético Tucumán de Kevin López, que actualmente no disputa ninguna competencia, se prepara para el arranque del Clausura una vez que se define el campeonato actual. Cruzamos el charco y nos encontramos con el Deportivo Maldonado del Pocho Segovia, que con el campeonato uruguayo finalizado espera la nueva temporada que comienza el 19 de mayo. El que no la pasó para nada bien fue el Boston River de Baltasar Barcia en la derrota de Boston por 3-0 ante Nacional Potosí en Bolivia por la Conmebol Sudamericana. El jugador vio los 90 minutos desde el banco. Continuando en tierras orientales, visitamos a Nicolás Vallejos, que tras la derrota de Liverpool de Montevideo en su visita a Juventud en la fecha pasada, donde perdió por 1-0 y Nicolás Vallejo fue titular, los uruguayos están a la espera de su próximo enfrentamiento ante Cerro Largo por la fecha 15. Tomamos un avión y viajamos a México para recordarles que el Puebla de Juan Manuel Fedorco no disputa encuentro tras la finalización del campeonato mexicano. El defensor se prepara para la League Cup a disputar recién en julio. En la derrota de Barcelona de Ecuador ante Universitarios por 1-0 en condición de visitante en la fecha 5 de la Conmebol Libertadores, Johnny Quiñones fue suplente e ingresó recién a los 90 minutos de juego, es decir, en el final del partido. Volvemos a Argentina, pero esta vez pasamos por el ascenso, donde en el encuentro en el que Tristán Suárez visitó a Colegiales, Patricio Ostachuk fue titular en la derrota por 1-0 del Lechero, donde no pudo meterse en el partido, por lo que fue sustituido a los 65 minutos de la segunda mitad. Por su parte, David Sayago ingresó en el complemento del partido, pero no fue trascendente para cambiar el resultado. En Chacarita, Agus Quiroga fue titular en la visita de Chaca al Almirante Brown, donde el visitante derrotó por 3-1 a los locales, llevándose tan solo una tarjeta amarilla sobre el final de la segunda parte. Tomás Ramper, por su parte, ingresó a los 77 minutos en la derrota de los Andes por 1-0 ante Almagro por la 14ª fecha de la zona A del campeonato de la Primera Nacional. Por otra parte, en la derrota de Doc Sud por 3-1 ante Real Pilar, Mauro Molina fue titular y disputó los 90 minutos en la dura derrota del Doque por la 15ª fecha de la Primera B Metro. Por su parte, Joel González ingresaría en la segunda parte con el marcador 2-0 abajo y también sería amonestado sobre el final del partido. Finalmente, Mauro Zurita volvió a la lista de convocados en el enfrentamiento en el que Deportivo Tamendi fue derrotado ante Deportivo Rincón por 1-0, donde el defensor fue titular en la derrota de su equipo por la 9ª fecha del torneo Federal A. Por último, nombramos a Axel Poza, que no fue convocado al banco de Gimnasia de Mendoza en la victoria por 2-1 ante Agropecuario por la fecha 14 del grupo B de la Primera Nacional. Y hasta acá llegó el informe de hoy. Como siempre te decimos, si te gusta nuestro contenido, te invitamos a seguirnos, a suscribirte al canal, darle me gusta y obviamente seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada del día a día de Independiente. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana.